12:20 en punto del mediodía. Hablamos de literatura, hablamos de libros, de buenos libros. En este caso, de una nueva obra un nuevo poemario de Manuel Guerrero que se va a presentar el próximo jueves aquí en Cabra. Será en el Patio de Cristales de Elías Aguilar Islava a partir de las 8:30 de la tarde. Creo, Manuel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Creo que no me he equivocado el sitio, ¿no? No, exactamente, el Instituto Aguilar Islava. Posiblemente sea en la biblioteca, pero... Eso es lo que dudaba, no... si era en la biblioteca o en el Patio de Cristales. Error mío. Un libro que ya, Manuel Guerrero, tu séptimo libro. Sí. Y el cuarto poemario, según me comentaba antes de empezar la entrevista. Así es. El cuarto poemario y el séptimo en la cuenta total, que como ha pasado aquí por fuera de micrófonos me he quedado un poco... No habías caído en la cuenta de que eran ya 7 los libros que tenías, sí. ¿no? Comencé escribiendo ensayos allá por 2008. Bueno, anteriormente, aparte de publicación en revistas, había publicado una separata con algunos poemillas y un estudio sobre Miguel Hernández, pero claro, son separatas, no son libros estrictamente hablando. Y comencé publicando ensayos, Subvertículo del siglo de oro. Después ya vino El desnudo y la tormenta, que fue mi primer poemario en 2009. Y luego ha continuado el libro de relatos para despertar y otra obra que le tengo mucho cariño, que es Tango bailando con la literatura, donde a uno dos de mis pasiones, la literatura y el tango. Y luego pues han venido los poemarios El fuego que no se extingue, de hace 2 años, bueno, ya 3 años, y Las salinas del aliento. La salina del aliento, que es el título. ¿Por qué ese título? La salina del aliento quiere utilizar como una metáfora de que lo que te anima a vivir o lo que te da la vida es también aquello que te puede causar amargura, quedarte una cicatriz. La salina, en referencia a la sal, a la amargura, y la vida, que es aquello que te empuja a vivir. ¿Es la temática de este conjunto de poemas? General, por lo menos. Es la paternidad, claro, por eso decía lo de la salina del aliento, ¿no? La paternidad es el núcleo principal de este libro, o dicho de otra manera, que una nueva vida pues se incorpore a la tuya y a partir de ahora te acompañe en todo lo que realices, en todas las decisiones que tomes, en todo aquello que uno pueda plantearse en el futuro. Y de ahí viene entonces esto de las salinas del aliento, ¿no? De la sal, de que aquello que quieres pues también te causa amargura, porque por ejemplo en la paternidad, sobre todo, evidentemente tener un hijo es fácil y difícil al mismo tiempo, pero concretamente si a lo mejor te avisan, ¿no? Por medio de la ecografía, que no todo va a ir bien, si te desanima mucho, ¿no? Y esa ilusión pues la siguen manteniendo, pero de otra manera, ya desde otro punto de vista. Una paternidad como tema de este poemario, que también la ha llevado a portada, con una foto además muy bonita. Sí. Y muy especial también, por supuesto. La foto es el pie de mi hija, ¿no? Simboliza el pie de mi hija con una flor entre los dedos, y me gustó mucho la interpretación que le dio en la presentación que se realizó del libro en Lucena, la interpretación que le dio el alcalde Juan Pérez, porque quería decir que realmente es un te quiero, ¿no? Esa flor quiere decir te quiero, ¿no? Y la entrega con el pie, que además, digamos, el pie es siempre tan importante para iniciar los pasos, ¿no? El caminar, en este caso el caminar en la vida. Frecuentemente a los escritores se os pregunta si hay mucho de vuestra experiencia vital en lo que escribí, en lo que producí. En este caso está claro que es así, pero es una norma entre, ya no solo hablo de tu trabajo, sino del trabajo de los escritores con los que te relacionas, con los que conoces. ¿Es una norma o es algo que no se puede evitar, el incluir tu experiencia vital? Digamos que la respuesta es a medias, que sí y a medias que no. Desde la poesía de la nueva experiencia, ya en los 90, pues ha imperado que la presencia de los sentimientos y de la experiencia de enfrentarse a la vida en la poesía. Por lo habitual, esa sigue siendo la norma, pero también puede escribirse poesía sin que te atañe o te toque nada, y simplemente, pues a lo mejor como una poesía social, puede ser un acto de denuncia, simplemente te solidariza, te comprometes, y no por eso tienes por qué denunciar la situación que estás presentando en un poema, por ejemplo. Así que, como te comentaba, es a media. En el libro La salina del aliento, sobre todo la primera y la última parte, son las que tienen más carga emotiva, más carga
de esa experiencia. Y luego en el segundo bloque pues hay poemas anteriores incluso a la existencia del libro o al nacimiento de mi hija, pero lo he incorporado porque siguen en esa línea poética o que no desentona con lo planteado en las Salinas del Aliento. Es más complicado, bueno, generalmente la poesía quizás lleve más esa carga vital que otros tipos de literatura, ¿no? Como puede ser la novela, por supuesto, la prosa en general, el ensayo que tú has cultivado también, pero es difícil no hacer, no te digo hacer, sino no hacer poesía desde dentro, como es este caso. ¿Es complicado o a ti te resulta imposible? Se puede, no que me resulte imposible, es más, ya la he escrito. Probablemente en este momento no pueda. Lo que es la poesía, como decía José Hierro, que ella nace cuando quiere y surge cuando quiere. Y hay temas que a lo mejor temas que antes escribía perfectamente sin ningún problema, como podría ser sobre la muerte o sobre el por qué estamos aquí, que ahora mismo pues no me apetece, no surge, por decirte algún tema, sin más. Tiene razón José Hierro, y la poesía pues nace cuando quiere. ¿Qué es complicado? Pues complicado es del momento en que la musa quiera presentarse. Muchas veces me ha pasado que en mitad de clase dando clases me ocurre una idea y no puedo apuntarla y se me olvida y se pierde. Eso es complicado. Eso sí es complicado. ¿La consigues retener? Sí, porque algunas veces lo apunto y ya luego lo doy vuelta, claro. Pero se pierde el momento, la idea, no puedo desarrollarla y se pierde y me pongo y ya no la encuentro tan atractiva. Vamos, que los alumnos pueden ser una inspiración totalmente. Sí, y en el libro de relatos hay algunos cuentos sobre algunas circunstancias que ocurridas en clase. Manuel, ¿este libro responde a un proyecto previo? Es decir, ¿tú tenías una idea prefijada o, como acabas de decir hace un momento, la cosa se fue gestando sola? O sea, tú fuiste escribiendo, te fueron llegando poemas a la mente y viste que todo llevaba una dirección y entonces decidiste darle esta forma. ¿Cómo fue el germen de este libro, de este poemario? Sí, el poemario tal cual como está ahora se cerró, digamos que se concluyó una vez nacida Malena, una vez nacida mi hija. No obstante, algunos poemas habían surgido antes y yo al poemario le había querido dar una forma antes del nacimiento y así lo quería haber presentado en la editorial, pero a medida que iba viviendo con esa nueva vida, con esa personita que te acompaña, algunos textos fueron surgiendo, fueron sustituyendo a otros que había y se cerró así en un volumen totalmente cambiado, no distinto, pero sí muy cambiado a la idea original. No es la primera vez que me ocurre. Te voy a preguntar si eso suele pasar cuando te enfrentas a un trabajo así de este tipo. No, bueno, en ensayo sí es habitual que tengas que plantearlo todo, los temas, los artículos y cómo quieras ordenarlos. En la poesía también. En este caso sí dediqué más tiempo a ordenarlo, por lo menos dar una estructura coherente. La primera idea del libro era distinta, había 4 partes, en este caso solamente hay 3. Una parte totalmente dedicada a la paternidad, la otra a otros temas, la vida, el amor, etcétera. Y en este caso lo que sí quise darle, debido a que la impronta, la huella que me dejó mi hija fue mayor, es la de que la paternidad o la idea de esa nueva vida es lo que yo quisiera que destacara y se quedara siempre cuando el lector terminara de leer el libro de poemas. ¿Hay cierto grado de anarquía ahora en la producción poética, en este caso, más que la prosa? ¿Te refieres a mi libro o en general? Me refiero en general. Oye, claro, bajo tu experiencia. Hay anarquía porque hay muchas voces poéticas y cada una pues, generalmente de su padre y de su madre. Eso es lo que suele ocurrir, sobre todo con las voces que están surgiendo. Pero desde el punto de vista de la producción también, es decir, a la hora de plantearte un trabajo, el trabajo o la fisonomía del trabajo final surge durante la producción, o sea, durante la escritura. Ya sé a lo que te refieres. Vale. Generalmente, a mí en mi experiencia, por lo que te puedo decir, es que el primer verso, la primera idea, me suele dar ya una idea, un apunte de lo que yo quiero expresar. Entonces me puedo expresar a lo mejor, por ejemplo, en un soneto, una estructura más cerrada, o en un poema libre. El poemario se abre con un sencillo haiku, ecografía, corazón delator,
La nueva vida. Surgió tal cual, ecografía, eran 5 sílabas, y una de las opciones que me dio fue la del haiku, y dando vueltas de repente surgió el otro verso, la nueva vida, y luego y corazón delator. Y así se formó realmente, se forjó ese primer haiku. Y fue montándose el esqueleto un poco, ¿no? Luego hay otro haiku, los versos de 7 y de 5, sobre todo los de 7, articulan mucho las salinas del aliento como ritmo poético, una cosa que no tenía muy clara hasta que me encontré con María Victoria Tensi y su poesía. Ella escribe en decasílabos generalmente, o en alejandrino. Y entonces sí me determiné a darle un sentido métrico, un sentido de ritmo al libro. Lo decía hace un rato, que cuando empezamos la entrevista, que había temas de los que no te apetecía escribir ahora mismo. En este sentido, ¿las inquietudes del autor cambian con el tiempo? Sí. ¿O es más dependiente de un estado de ánimo? O sea, que vuelve a temas que a lo mejor tocaba hace 4 o 5 años. Sí, porque uno va cambiando. La persona, si una persona inamovible y sigue igual que durante 20 años, aquí creo que es muy extraño, un poco habitual. No conozco a ningún amigo que se haya mantenido inalterable, o a ninguna persona se haya mantenido inalterable durante tanto tiempo. Quizás las personas ya más mayores porque no quieren cambiar de hábito, pero no es lo habitual. Y yo creo que sí, que depende de la evolución, de la experiencia, de lo que te vaya ocurriendo, cómo te enfrentas en la vida de una manera o de otra. Te he preguntado hace un ratillo sobre, diversos aspectos un poco íntimos de lo que es la escritura, ¿no? Yo no sé si he cometido una indiscreción, tampoco, desconozco si entre los escritores soléis compartir ese tipo de aspectos, ¿no? De cómo es vuestro proceso interior a la hora de escribir. Por ejemplo, con los amigos de la Asociación Naufragio, con algunos sí. Hablo sobre cómo escribir, o me piden consejos de cómo habría que escribir tal cosa, o cómo habría que plantearse tal poema o tal relato. Con personas en naufragio, pues no me ha pasado. He ido a congresos, a encuentros de escritores, y no se suele hablar de eso. Pero es más, digamos, más íntimo entre amigos, de cercanos. Otro tono, ¿no? Sí, yo generalmente suelo dar algunos apuntes sinceros sobre el ritmo de los poemas, o la idea, que si está difusa, si no está clara. Y normalmente gente, como te he comentado, gente de la Asociación Naufragio, lo que estoy pensando, y no se me ocurre nadie de fuera que me haya comentado. Así, a lo mejor alguna persona más joven, algunos del instituto, también me preguntan qué les parece tal relato o tal texto, ¿no? Y claro, tengo que centrarme en que sobre todo a un adolescente le queda mucho por leer y mucho por escribir aún. Pero si hay... Soy más proclive, en ese ámbito de confianza soy más proclive a intercambiar experiencias de ese tipo, ¿no? Manuel, es tu cuarto libro de poemas, tu cuarto poemario. ¿Qué distingue Las Salinas del Aliento a los otros 3? Sobre todo lo que es el planteamiento poético. Planteamiento poético no solamente por la situación de los poemas escritos por ejemplo, una métrica determinada o un ritmo concreto. También el tema de la paternidad, que hace que todos los poemas se presenten bajo una capa o una pátina distinta a los anteriores. Está más cuidado que, por ejemplo, el fuego que no se extingue, el anterior. Y sobre todo la presencia o algo que no me esperaba, que me satisfaciera mucho el resultado, que es la de incluir a mi hija como elemento poético. ¿Cuándo cierra uno un trabajo de este tipo? Es decir, ¿cuándo dice se acabó, este es el libro? Eso cuesta trabajo. Una pregunta complicada, porque como te he comentado, tenía el libro, tenía una idea del libro, y luego a medida que iba compartiendo la vida con mi hija, el libro fue cambiando, igual que fui cambiando yo. Digamos que ya te respondo incluso a lo que te he comentado antes, ¿no? Lo interrelaciono. Y cuando digo que el libro está cerrado, pues sobre todo cuando a partir de los 40 poemas ya se puede considerar que hay noción de libro. Porque si hay 20 poemas y son generalmente pues de unos 30 40 versos como los míos, pues digamos que hay medio poemario.
Es verdad que, por ejemplo, Jean Margarit o Pereñín Ferrer tienen poemarios con menos número de poemas, pero son más extensos, ¿no? Y uno decide que está cerrado, pues cuando el corazón o la intuición poética le dicta que está cerrado. Yo podría haber seguido alargando. Es más, a la hora de cerrarlo estuve dudando entre incluir 2 o 3 poemas y al final lo deseché simplemente por la calidad, porque no me gustaba el resultado final o tenía dudas. Y ¿se han quedado muchos fuera? Algunos sí. Hace 1 o 2 semanas me llegó la revista La Ballesta de Papel, que se presenta en Priego, y había un poema que en un principio estaba, pero que al final lo deseché, no me acordaba de que lo había desechado. Y es verdad, menos mal, no sé por qué lo deseché, porque no entraría dentro de lo que es tanto la paternidad o digamos no está dentro de lo que es el planteamiento estético de la salida del aliento. Cuando se desecha un poema, un trabajo, y esto es también una indiscreción, totalmente, ¿se puede recuperar tiempo después? O sea, después lo recupera, lo modifica, lo cambia. ¿Eso es frecuente o no? Yo lo he hecho en alguna ocasión. Recuperar un poema escrito hace 2 años, encontrármelo y... ¿Lo ves de otra manera? Sí, lo veo quizás más crítico en el sentido de que al darle tiempo puedo ser más objetivo y lo modifico, generalmente lo modifico, algunos he conseguido publicarlos, otros simplemente los he dejado guardados porque no me identifico tanto con ellos, los veo ya, digamos, fuera de lo que estoy escribiendo ahora, no está en la línea o no, simplemente no me apetece. Sí, yo lo he cogido poemas que me he encontrado con ellos y luego lo he rectificado. Otros que a lo mejor hay 1 o 2 versos que no me convencen y durante algún tiempo vuelvo a ello a ver si lo consigo mejorar o simplemente no y lo vuelvo a guardar hasta que pasen otros 2 meses. Con eso me he pasado algún poema alguna vez. Luis Alberto de Cuenca, que se encarga del prólogo de este libro, un autor que tiene muchísima relación no solo con Naufragio, diríamos, sino con toda la zona, ¿no? Y además con un interesante nexo que trasciende generaciones, porque él pertenece a otra generación, cuando los poetas que trabajáis en el entorno de Naufragio, que desarrolláis vuestra producción poética y literaria en el entorno de Naufragio, sois mucho más jóvenes. Sí, hay que dar las gracias a Manuel Lara Cantizane, que fue quien nos presentó y nos ayudó para volver a sacar la revista Saigón adelante. Creo que hablamos de esto hace un mes, cosas así, ¿no? Aquí era Bati de Vida. Y desde entonces hemos mantenido una relación. Le he participado sin ningún problema en los números de Saigón, generalmente cada 2 números. Y bueno, como tenía la oportunidad de que me hiciera el prólogo y no quería desaprovecharla. De aquí le agradezco una vez más pues toda la atención y las palabras tan fantásticas que me dirige en este prólogo. Yo siempre he visto un nexo muy interesante entre Naufragio y Luis Alberto de Cuenca, en el sentido de la relación de la música con la poesía, en muchas ocasiones con música rock o pop. En ese sentido, Luis Alberto de Cuenca fue bastante rompedor en su momento, hace ya décadas. Vosotros, la música es un elemento esencial en vuestros actos literarios. Tu propia presentación de tu libro el próximo jueves va a contar también con participación musical. Sí. No sé si sois conscientes de ese nexo, de ese aspecto. Sí, eso es algo que durante muchos años hemos tratado de tener. Cuando comencé a liderar o encargarme de Naufragio, uno de los déficits, una de las cosas que yo quería que hubiera en cada acto era música, porque en conexión con otras asociaciones íbamos a sus actos, iba yo a sus actividades y la música quedaba muy bien, y con la poesía pues rinde mucho. Y bueno, hemos tenido distintos colaboradores musicales hasta que finalmente Manuel Delgado ha sido el principal que se ha ocupado durante, pues, digamos, los 3-4 últimos años. En este caso, como Manuel está un poco lejos, me acompañó en la presentación de Lucena con su guitarra, y como ahora está un tanto lejos por motivos de trabajo, ¿no?, su estudio, me acompañará una chica muy joven que se llama Margarita López, que toca muy bien el piano, y también entonará una canción, no en principio a capela, Jessica Lameira. Hay un aspecto muy importante de este libro, de la presentación de este libro, es su venta, porque va a tener un fin solidario, ¿no? Sí, he querido destinar lo que se venda de esta obra en la presentación a ISAM, principalmente
porque nos une algo común, y es que mi hija fue compañera de él en la UCI en Córdoba. Uh-huh. Y de ahí ya entablamos contacto. Con lo cual ya conocéis la familia de sobra. Sí. Y que sé lo que es pasar mucho tiempo en el hospital, y toda ayuda, lo dije en la presentación de Lucena, que destiné la venta para la asociación ANES de niños con necesidad educativa especial, que yo creo que ningún niño debe quedarse sin ayuda sanitaria, sobre todo después de estar tanto tiempo en el hospital y algunas veces encontrarte con situaciones ridículas que en fin, te desaniman mucho. La vida en el hospital es muy dura y yo comprendo lo que puede perfectamente, vamos, cómo ha transcurrido todo. Recordamos, 8:30 de la tarde es la cita, la presentación de Las Salinas del Aliento, lo edita Cuadernos del Laberinto. Me gustaría que nos comentara algo sobre esta iniciativa editorial. Bien, la editorial está en Madrid y yo la conocí a partir de que ya conocía de haber publicado algunos autores allí, y sobre todo después de que un amigo, Jesús Cárdenas, que publicara Después de la música, ya me interesé más. Uh-huh. Tiene una oferta editorial sobre todo de poesía y de novelas negras. Participa en el encuentro, lo que es de novela negra española, está muy presente. Y sobre la editorial, pues la dirige Alicia Ares, es la editora. Y bueno, ¿qué más puedo decir de ella? Que me está tratando fantásticamente. En unos momentos muy difíciles para el mundo editorial, pero que sin embargo van, sobre todo con este tipo de iniciativas como esta, como es también Banda Aparte, por ejemplo, de nuestro amigo Antonio Suárez, que van saliendo adelante, además con buenos resultados. Al menos la gente no dejamos de leer. Sí. Y en formato tradicional. Claro, leí hace poco un artículo de que España es uno de los países en que menos literatura digital se consume. Claro, es que el libro en papel, aparte de que, bueno, en España se lee lo justito, los que seamos los más lectores del mundo. Sí, somos de los más editores. Eso sí, es verdad. Paradójicamente. Pues seguimos queriendo mucho el libro en papel. Tiene mucho encanto. Es verdad que a mí me cuesta. Yo he tenido un libro electrónico y leía en él y se me estropeó y no he hecho por buscar otro, la verdad. No te esforzaste en seguir en ello. ¿No? Cuando he tenido que leer algo, la verdad es que lo leo en el móvil, como tampoco no leo excesivamente en formato digital, de algo que me cuesta. Y bueno, como te he comentado, pues se estropeó, no he querido buscar otros, no me he animado a ello. En cambio, libros sí, cada vez que entro a una librería intento no comprar algo. O en la feria del libro, yo intento no comprar algo porque es que se me van los ojos. Y el dinero. Manuel Guerrero, recordamos Las Salinas del Aliento, tu cuarto poemario, tu séptimo libro. Se presenta en Cabra el próximo jueves a las 8:30 en la biblioteca del Instituto Aguilar y Lava, el Instituto de Educación Secundaria Aguilar y Lava, donde tú realizas, por cierto, tu labor docente. Pues creo que nos veremos por allí. A todas las personas que nos están oyendo, les recomendamos que asistan a esta presentación, porque las presentaciones tanto de Onofre como tuyas no suelen ser una mera presentación, siempre hay un poco más y siempre bastante atractivo para el público, para los amantes de la lectura. Manuel Guerrero, muchísimas gracias por venir por visitar Radio Atalaya. Nada, vosotros por recibirme. Cara a cara. Radio Atalaya 107.3